gracia de Dios. Romanos 5, del 15 al 17, dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el versículo 15, Pablo comienza con la palabra pero. Hay un contraste, pero. Eso significa, hay que leer lo que dice antes, en el versículo 14. Y mira bien esa última frase del versículo 14, dice Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo dijimos en el mensaje pasado, Adán es un tipo, Adán es una figura de Cristo, que es el que había de venir. Hay una correspondencia entre Adán y Cristo. Ambos son cabezas representativas de la humanidad. En eso se parecen. Pero allí termina la correspondencia. Más bien, lo que Pablo enfatiza en toda esta sección no es esa correspondencia. Ya lo dijo al final del 14. Adán es figura de Cristo. Ambos son cabezas de la humanidad. Pero, eso significa, en eso se parecen, pero ahora voy a decir cuáles son las diferencias, los contrastes. Ambos son cabeza, pero, y así empieza el versículo 15. Y básicamente hay dos diferencias, dos contrastes principales que están indicados en estos versículos que hemos leído. Mira lo que dice el versículo 15 otra vez. Pero el don no fue como la transgresión. Ahí está el primer contraste. El don no fue como la transgresión. Segundo contraste en el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Te das cuenta de la palabra no en ambos casos? El don no es como la transgresión. En segundo lugar, con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Entonces, Pablo en esta sección está concentrado en mostrar que la gracia de Dios no es como el pecado de Adán. Sí, ambos son nuestros representantes, ambos son cabezas de la humanidad, pero hay una diferencia tremenda entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. La gracia de Cristo no es como el pecado de Adán. Y no solamente son diferentes, sino que la obra de Cristo es infinitamente más grande, infinitamente superior en poder y en resultado y en eficacia que el pecado de Adán. Mira un contraste más en el versículo 15. Otra vez, dice, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Es decir, lo que está diciendo, no solamente hay una diferencia, sino que es una diferencia abismal, es una diferencia infinita. La gracia de Cristo es mucho más que el pecado de Adán. Mira el versículo 17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, 2 veces se menciona la palabra no, diciendo el don no es como la transgresión, y 2 veces está esta frase mucho más, indicando que no es una simple diferencia, no es un simple contraste, sino que la gracia de Cristo es infinitamente superior al pecado de Adán. Ambos impactaron en la historia. Adán impactó de forma catastrófica porque por medio de su pecado entró el pecado y entró la muerte en el mundo, pero Jesucristo impactó la historia de forma triunfante, de forma maravillosa, de forma incomparable, porque por medio de su muerte y resurrección Él trajo vida, trajo justicia y trajo salvación para las personas que creen en Él. Entonces, ¿en qué aspectos la gracia de Cristo es superior al pecado de Adán? En 2 aspectos. Hay 2 contrastes. En primer lugar, la gracia de Cristo es superior al pecado de Adán en poder. En poder. Mira, vamos a leer nuevamente el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cómo se le llama aquí en este versículo 15 al acto de Adán? ¿Recuerdas que Dios le dijo, no comerás el fruto prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y él comió. ¿Cómo se le llama en este versículo a ese acto de Adán? Se le llama transgresión. Transgresión de Adán. En el versículo 16, observa cómo se le llama. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. En este versículo 16 se le llama pecado. Transgresión, pecado. Y miren el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, entonces, transgresión, pecado, desobediencia. Así se le llama a lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Y fue una desobediencia voluntaria. Él quiso hacerlo. Fue algo consciente. Dice Pablo que la mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado. Lo hizo de forma consciente, voluntaria, y quebrantando directamente el mandamiento que Dios le había dado. Así que lo que hizo Adán fue transgresión del mandamiento de Dios. ¿Cómo se le llama, por otro lado, al acto de Cristo? A lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz. ¿Cómo se le llama en este versículo? Se le llama don. El don, la obra de gracia de Cristo, no fue como la transgresión de Adán. Ahora hay que ser cuidadosos porque Pablo juega con las palabras, utiliza varias veces la palabra don, utiliza varias veces la palabra gracia, que significa lo mismo. Mira, por ejemplo, ahí en este versículo 15 otra vez, el don no fue como la transgresión. Y luego más abajo dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. 2 veces la palabra don, 2 veces la palabra gracia. Pero en esta primera oración, la palabra don o regalo se refiere a lo que hizo Cristo en la cruz, porque se está contrastando con lo que Adán hizo en Edén. Así que el pecado, la transgresión, la desobediencia de Adán no fue como el acto de gracia, como la obra de Cristo en la cruz.
fue diferente. Y Pablo explica en dónde radica esa diferencia. En la segunda parte del versículo 15. ¿Dónde está la diferencia? Hemos dicho que es una diferencia en poder. Mira el versículo 15 otra vez. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Es decir, ¿qué ocurrió en el momento en que Adán comió la fruta y desobedeció a Dios? ¿Qué pasó en ese instante? Ya lo dijimos en Romanos 5:12. Entró la muerte en el mundo. Debido al pecado de Adán, se impuso la sentencia de muerte para todos los seres humanos. Todos nacemos sujetos a la muerte física, todos vamos a morir físicamente, y nacemos muertos espiritualmente, y nacemos en camino a la muerte eterna, es decir, a la separación eterna de Dios. Así nace cada ser humano, muerto en delitos y pecados, pero específicamente según Romanos, muerto porque Adán pecó y ese pecado fue imputado a nuestra cuenta también. Nacemos así, somos concebidos así, de esa forma. Ya venimos fallados por naturaleza y no hay forma en que podamos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, debido al pecado de Adán, vino la muerte. Pero por lo que hizo Cristo, por su acto de gracia, por su muerte en la cruz y su resurrección, mira la segunda parte del versículo 15, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cuando dice al final, por la gracia de un hombre, se está refiriendo a lo que hizo Cristo en la cruz. Adán, transgresión. Jesucristo, gracia. Adán desobedeció. Cristo obedeció, yendo a la cruz para morir por nosotros. Y por ese acto de gracia de Cristo, de bondad inmerecida, de amor absoluto, profundo del Señor Jesucristo, por ese acto, dice aquí, que la gracia de Dios abundó. ¿Abundó para quiénes? Dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Cuánto pecado tienes en tu vida? ¿Cuánto pecado tienes en tu vida? ¿Lo has contado alguna vez? No creo, no llevamos la cuenta de nuestros pecados, pero la gracia de Dios es infinitamente más abundante y tiene el poder de perdonar todos esos pecados. En este contexto está hablando del pecado de Adán, pero no solamente el pecado de Adán, sino todos tus pecados. Tiene el poder de transformarte su gracia, el poder de limpiarte por completo. Quiero que observes bien aquí nuevamente el énfasis en la gracia, el énfasis en el regalo. 2 veces se menciona la palabra gracia y dice ahí en Romanos 5:15, en la segunda parte, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Por qué menciona como si fueran 2 cosas diferentes? Dice que para los creyentes abundó la gracia y el don de Dios. ¿Cuáles son esas 2 cosas? La gracia y el don. ¿Cómo se diferencian? Bueno, no hay que marcar una diferencia muy grande. Yo creo que la gracia es simplemente el favor inmerecido, la intención de Dios, el favor de Dios hacia nosotros, y el don es lo que Él nos da, el regalo que nos da por su gracia, gratuitamente. ¿Cuál es ese regalo? Nos da la salvación, el don de la justicia. Entonces, de lo que está hablando aquí, cuando dice que abundó mucho más la gracia y el don de Dios para los muchos, está refiriéndose a que tú tienes pecados,
naces pecaminoso, naces muerto, pero Dios quiere darte su regalo inmerecido por gracia de la salvación. Abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Algunos podrían pensar que Pablo está siendo redundante porque repite las mismas palabras una y otra vez, pero es importante. Pablo está enfatizando que no es por obras, no es por una religión, no es por tu mérito, es por la gracia. ¿Qué es la salvación? No es algo que tú puedas alcanzar por tu esfuerzo, es un don, es un regalo que tú tienes que recibir. Y precisamente esa palabra se utiliza, fíjate en el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es algo que puedas ganar, sino que tienes que recibir simplemente de parte de Dios. Y esta salvación por gracia tan bella que nos da el cielo, que nos da la reconciliación, nos da la paz con Dios, nos da gozo, nos da vida eterna. Esta salvación tan grande es, como dice el versículo 15, es por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lee la última frase otra vez en Romanos 5, 15. Dice, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La muerte entró al mundo por un hombre, la cabeza de la humanidad, Adán. Pero la salvación, la gracia de Dios entró en el mundo también por medio de un hombre, Jesucristo. Y es lo que dice el Evangelio de Juan también. Vamos un momento a Juan, el capítulo 1. Juan, capítulo 1. Mira el versículo 17. 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el versículo 14 también dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia en su máxima expresión. No quiere decir que en el Antiguo Testamento no había gracia. Sí hay gracia, pero en su máxima expresión. En Cristo vino cuando nació el Mesías, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. No hay un acto más grande de amor inmerecido hacia pecadores miserables que lo que hizo Dios por nosotros. Entonces, lo que dice este versículo 15, la muerte física y espiritual también entraron a reinar en el mundo por el pecado de Adán. Pero por medio de la obra de Cristo en la cruz, al morir por los pecadores, Dios otorgó abundante gracia a todos los que creen en su Hijo Jesús. La obra de Cristo es una manifestación de la gracia de Dios muchísimo más poderosa que el pecado de Adán. Lo que el hombre hace, representado por Adán, es desobedecer. Tal vez alguno de nosotros diría en algún momento, pero si yo hubiera estado en vez de Adán, yo no hubiera caído como él. Yo no hubiera fallado. ¿Por qué no me pusieron a mí? Adán era débil, pero yo estoy seguro que en esa creación perfecta y con una naturaleza perfecta, yo no hubiera pecado como Adán. Pero Adán es nuestro representante. Él es el hombre perfecto,
¿Cómo vas a decir tú en tu imperfección, yo no hubiera pecado? Siendo el hombre perfecto, desobedeció a Dios y se puso voluntariamente bajo la condenación de la muerte. Dios le dijo, ciertamente morirás, pero lo hizo. Pero la gracia de Dios se manifiesta en su iniciativa de dar a su Hijo como un regalo para la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, lo dio por su gracia, por su amor, lo dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí entonces vemos la gracia, se la describe como abundante, como inmerecida, como victoriosa y con poder total para revertir lo que hizo el pecado de Adán. Así que, en primer lugar, primer contraste, la gracia de Cristo es infinitamente superior al pecado de Adán en poder. Y en segundo lugar, el segundo contraste es este. La gracia de Cristo es superior al pecado de Adán en resultado, en efectos. La primera frase, ahí en el versículo 16, vuelve a mencionar el don. Dice ahí, y con el don, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Aquí se refiere, cuando dice don, ya no se refiere al acto de Cristo, se refiere al don de la justicia, al don de la salvación que nos da Dios a todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama ese acto de Dios por medio del cual nos da el regalo de la justicia, por medio del cual Él nos declara justos? Se llama justificación. El efecto, el resultado, la consecuencia de lo que hizo Cristo es la justificación. ¿Y cuál es el resultado de lo que hizo Adán? La condenación. Versículo 16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ese es el resultado del pecado de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ese es el resultado de lo que hizo el Señor Jesucristo. Tienes que observar cada frase con cuidado. Ciertamente, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio es el veredicto, es la sentencia condenatoria sobre toda la humanidad. ¿En qué momento vino esa sentencia? ¿Cuándo Dios dictó su veredicto? En el momento que pecó Adán. En ese momento, toda la humanidad estaba destinada a nacer muerta espiritualmente y bajo la ira de Dios. Desde ese instante, no es que tú te conviertes en pecador porque pecas, tú naces pecador. Tú naces con una naturaleza inclinada al mal, resultado del pecado de Adán. Naces bajo condenación. Naces bajo condenación y no hay nada que puedas hacer tú para salir de ese estado de condenación. Así que ahí tenemos el efecto de lo que hizo Adán. Condenación para toda la humanidad. Pero el efecto de lo que hizo Cristo es justificación. Otra vez observa lo que dice ahí, la superioridad de la gracia preciosa de Dios. En el versículo 16, la segunda parte dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino
a causa de muchas transgresiones para justificación. No solamente hay un contraste en los resultados. Adán, condenación. Cristo, justificación. Sino que hay un contraste también en que dice que la condenación vino por un solo pecado, que es el pecado de Adán. Pero lo más maravilloso fue que la respuesta de Dios a la incontable cantidad de pecados que ha habido en todas las épocas fue el perdón, la justificación gratuita por lo que hizo un solo hombre, Jesucristo. Como dice un comentarista, Thomas Schreiner, él dice así: el poder de la gracia de Dios es tal que triunfa incluso sobre un diluvio de pecados. Otro comentarista dice: los pecados y las infracciones que se acumularon a lo largo de todos los tiempos tuvieron como respuesta el don gratuito de Dios. Ese es el milagro de los milagros, totalmente por encima de cualquier comprensión humana. Lo que está diciendo aquí Pablo es que por un solo pecado vino la condenación de muerte para todos, pero por la proliferación del pecado, por los incontables millones de pecados que ha habido en el mundo, Dios, mirando eso, envió a su Hijo y trajo la justificación para todos aquellos que creen en Él. Versículo 16. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Al ver, es lo increíble, al ver la gran cantidad de pecados, te dije hace un momento que ninguno de nosotros lleva la cuenta de sus propios pecados. Imagínate cuántos pecados ha habido en la historia cometidos por todos los seres humanos que han existido. Incontables. Un diluvio, como decía, una multitud de pecados. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante esa multitud de pecados? Enviar a su Hijo Jesucristo para dar justificación a todos los que creen en Él. Por un pecado vino la condenación, por muchas transgresiones vino la justificación de Dios. Pero no es el único efecto, sino que hay uno más en el versículo 17. Algunos le han llamado aquí el resultado final de lo que hizo Adán y el resultado final de lo que hizo Cristo. Mira el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Para que no se nos olvide, lo repite otra vez, yo creo que ya debe estar grabado en sus mentes. ¿Qué repite? Por el pecado de un solo hombre entró la muerte a reinar en el mundo. ¿Ya lo entendimos? ¿Sí? ¿Es por Adán? Entró el pecado, entró la muerte a reinar en el mundo por un solo pecado de un solo hombre. Imagínense el poder del pecado, que trae muerte para toda la humanidad. Domina la muerte en nuestro contexto y en todos los contextos que han existido. Ese es un hecho esencial de la humanidad. Todos mueren sin excepción. Todos nacen bajo la condenación, pero hay esperanza. Y la esperanza es gracias al acto de Cristo. Hay regalo de justicia, hay abundancia de gracia para todos aquellos que reciben esa gracia en sus vidas. El versículo 17, por eso dice nuevamente, mucho más. Sí, el pecado es poderoso, pero mucho más la gracia de Cristo. Así como reina la muerte en el mundo, mucho más reinarán en vida
los que reciben el regalo de Dios. Y aquí hay algo que es muy importante. Todos nacemos muertos espiritualmente, todos nacemos bajo la ira de Dios, pero la vida, la salvación, la justicia es solo para aquellos que responden al Evangelio. ¿Y cómo respondemos al Evangelio para ser salvos? ¿Cuál es la palabra que se usa aquí? Lo mencioné hace un momento. Es la palabra recibir. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Jesucristo. Si tú recibes el regalo de la gracia de Dios en Jesucristo, eres salvo. Tienes el perdón de tus pecados y tienes la vida eterna. No hay obras, no hay religión que valga, no hay méritos, no hay esfuerzo humano, no hay ritos, no hay ceremonias, no hay filosofías, no hay ideologías que valgan, sino solamente en humillación delante de Dios, recibir su regalo gratuito de gracia, que es la salvación, y lo hacemos por fe. Estos, o sea, nosotros que recibimos ese regalo, ¿qué vamos a hacer de acuerdo a este versículo? ¿Cuál será la bendición que Dios nos dará si es que recibimos su regalo? Versículo 17, mucho más, reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán. ¿Cómo? ¿Cómo reinaremos? ¿Cómo reinaremos? ¿Ya estamos reinando ahora? Pablo les escribe a los corintios, porque los corintios eran orgullosos, y les dice, ustedes dicen que ya están reinando. Sin nosotros reinan. Ojalá reinásemos así como ustedes. Está siendo irónico con ellos. Pero eso nos indica que todavía no reinamos. Es más, aquí está en futuro, ¿no? Dice ahí, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Somos los herederos de Dios. Somos coherederos con Cristo y reinaremos para siempre junto con Él sobre la nueva creación. Adán perdió ese privilegio porque Dios le dijo que iba a ser Señor, vas a señorear sobre la creación, pero él pecó. Sin embargo, en Cristo es restaurado ese propósito original. Él ya no pudo serlo, pero todos aquellos que reciben el regalo de la salvación en Cristo reinarán sobre la nueva creación, señorearán sobre la nueva creación. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Esta es la promesa para los fieles de la iglesia de la Odisea, pero yo diría para los fieles de todas las épocas, los creyentes fieles. Dice ahí en 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Reinaremos para siempre con Él. Dios no solamente entonces reemplaza el reino de la muerte con el reino de la vida, porque Él pudo decir, así como reinó la muerte, ahora reinará la vida. Pero no dice que reinará la vida, reinarán los que tienen vida. Entonces reemplaza el reino de la muerte por el reino de los hijos de Dios, que tienen vida eterna. Y de esa forma el propósito divino para el ser humano se restaura, se recupera completamente. Entonces, este es un pasaje maravilloso que debe animarnos, debe asombrarnos,
Esto no es doctrina árida, esto no es hablar por hablar. La gracia de Dios nos justifica, la gracia de Dios triunfa sobre una multitud de pecados, la gracia de Dios revierte los efectos del pecado de Adán, la gracia de Dios nos da vida que reinará por siempre junto con Dios, y eso debe animarnos en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento en nuestra vida, saber que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo y que reinaremos para siempre con Él. Por eso es que Pablo podía decir, las tribulaciones, las aflicciones de este tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera. Cuando estemos con Dios, cuando reinaremos para siempre con Él. Y eso es lo que nos ayuda a soportar, eso es lo que nos ayuda a tener esperanza, saber que el futuro nos espera algo muchísimo mejor. Esa nueva identidad en Cristo, que somos sus herederos, no debe hacernos pensar que somos superiores a los demás. Porque cuántas veces yo he escuchado a algunos decir, sí, yo soy un hijo del rey. Predicadores, pastores que dicen, soy un hijo del rey y debo vivir entonces como rey. Pero esa es una falsa aplicación. Esta identidad en Cristo no nos hace superiores a los demás, al contrario, más bien nos consuela en momentos de dolor, nos motiva para vivir en santidad, así como Cristo vivió. Él dijo, si a mí me han rechazado, si a mí me han insultado, cuanto más a ustedes. Siguiendo las pisadas del Rey de Reyes, aquí, en humillación, en sufrimiento, en obediencia, en santidad, y reinaremos luego juntamente con Él. Además, también esto debe impulsarnos a tratarnos todos nosotros con amor, con respeto, con humildad, porque somos herederos del reino. ¿Recuerdas lo que dice Pedro a los esposos? Les dice, vivan con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Por eso la honro, por eso la respeto, porque es coheredera del reino de Dios. Viceversa también, y no solo en la familia, sino también en la iglesia, porque si somos hijos de Dios, somos entonces coherederos también. Amémonos, respetémonos, sirvámonos unos a otros. ¿Por qué crees que en toda la Biblia el estándar de conducta del cristiano es tan alto? Porque podemos obedecer a Dios, porque tenemos su espíritu. ¿Por qué crees que, a diferencia del mundo, debemos exceder en amor, en generosidad, en servicio, en paciencia? Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Mira la oración de Pablo para terminar en Colosenses 1. Colosenses 1, 9. Colosenses 1, 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y mira lo que Pablo pedía, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, ¿no? Con una conducta digna de Cristo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos privilegios tan grandes. Hemos sido rescatados del poder de la muerte y del pecado. Hemos sido trasladados al reino de Cristo. Hemos sido redimidos por su sangre, tenemos herencia con los santos y por eso dice Pablo, yo oro para que ustedes caminen agradando a Dios en obediencia, con paciencia, con gozo, no para que ustedes se sientan superiores a los demás, sino para que los traten como el Rey Jesucristo nos trata. Perdónense unos a otros, como Cristo nos perdonó, siguiendo siempre su ejemplo. Todas estas bendiciones son solamente para aquellos que reciben el regalo de Dios. Dice que reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios. Esa pequeña palabra, recibir, nos indica la forma en que los herederos se apropian de la salvación. No por su esfuerzo, no por sus obras, no por su religión, sino recibiendo agradecidos lo que Cristo ha hecho por ellos. Por fe, recibamos el regalo de Cristo. Al hacerlo, nuestros pecados son perdonados, tenemos vida eterna, un futuro glorioso y reinaremos para siempre con Él. ¿No quisieras esas bendiciones maravillosas de la gracia de Dios? No te esfuerces, no trabajes. Recibe por fe lo que Él ha hecho, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Recíbelo por fe. No es solo entender, es confiar en que lo que Él hizo es verdad. Murió por tus pecados y resucitó para darte la vida eterna. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por tu gracia maravillosa, tu gracia admirable. Como hemos cantado muchas veces, por tu sublime gracia, que no se compara con lo que hizo Adán. Adán falló, Adán nos representó a todos nosotros, pero tú, Señor, tomaste la iniciativa para salvar al ser humano, no por algo que hayamos hecho, sino por tu pura y libre y soberana gracia, porque así tú quisiste. Decidiste amarnos a pesar de cómo éramos y decidiste salvarnos, mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. Señor, es un regalo infinito, precioso, maravilloso. Es una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, eterna. Gracias por tanto amor. Señor, ayúdanos a vivir a la altura de ese llamado que tú nos has hecho. Y te pido también por aquellos que todavía no tienen a Cristo, no tienen la salvación, no tienen la vida, y solo les espera la condenación.
Solo les espera la muerte eterna. Sálvalos en Cristo Jesús, Señor. Dales vida. Que reciban el regalo precioso de la salvación en Cristo, ahora mismo. Que reconozcan su pecado, que se arrepientan y que reciban a Cristo en sus vidas como Señor y Salvador. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Daniel, pasa por favor, vamos a cantar una canción más.